Por eso no va, porque él conoce del cuerpo humano, conoce de medicina, pues él le da unas recomendaciones a seguir. Y cuando usted ha seguido esas recomendaciones, pues nuevamente, y usted se siente bien, creo que uno quiere volver para confirmar que ya el problema que tenía se solucionó, ¿cierto? Es normalmente lo que buscamos. ¿Ustedes sí siguen las recomendaciones del doctor? ¿Sí? Ah, bueno. Pero la palabra de Dios nos muestra a alguien que también nos examina y que nos conoce muchísimo más, que conoce mucho más de nosotros. Y no tiene comparación con lo que hace un médico, y es el Señor. El Salmo 139 nos presenta quién es el Señor, nos muestra al Señor y en esa relación con cada uno de sus hijos, con nosotros. Pero también nos muestra la respuesta del salmista a ese conocimiento de Dios y al ver todo lo que Dios ha hecho en su vida. Dice el Salmo 139:1: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Esta primera parte nos habla acerca de que Dios nos conoce. Dígale que está a su lado, Dios lo conoce. Amén. Dios nos conoce. Mire, aquí la palabra de Dios dice: Jehová, tú me has examinado y conocido. Y, y esas palabras son muy interesantes. Por ejemplo, la palabra conocido viene de un verbo hebreo que habla de intimidad, que habla de cercanía. No solamente conocer porque, yo conozco, no, es porque ha experimentado en su presencia con esa persona, lo ha visto, lo conoce profundamente. A eso está, de eso está hablando aquí el salmista, de que Dios lo conoce, pero lo conoce profundamente, íntimamente, personalmente, como quien examina lo más escondido. Ahora, recordemos un momento en ese tiempo lo que pasaba. Los reyes podían conocer también a los que estaban bajo su dominio, pero ¿sabe ellos qué utilizaban? Espías. Ya, échele ojo por allá, a ver qué está haciendo. Ustedes recuerdan que la palabra habla varias veces de espías, ¿no? Que fueron a mirar el territorio, lo utilizaban ese conocimiento para saber el paso a seguir. Pero aquí lo que está hablando no es el tipo de conocimiento que Dios no es la práctica que Dios utiliza para conocer a sus hijos, no como un espía, porque algunas veces hay personas que ven a Dios como si fuera un espía. Ay, que Dios no se vaya a dar cuenta de eso. Pero no, esa no es la idea de Dios, no es estarle chismoseando ahí lo que usted hace, no. Lo que pasa es que Dios conoce sus pensamientos, sus emociones. Él los conoce. Él conoce lo que usted está pensando. En este momento, si usted está aquí o no está aquí en su mente, el Señor sabe. El Señor conoce sus emociones, usted cómo se siente, si está feliz, si está triste, si está preocupado. El Señor conoce sus emociones y lo más íntimo, lo más profundo, lo que nadie más sabe,
Dios lo conoce. Él lo conoce. Pero no porque lo espía, sino porque Él está cerca de usted, como un padre que ama a sus hijos. Amén. ¿Quién es la persona que más lo conoce usted? Aparte de Dios, la persona humana, ¿quién puede ser? A ver, si ha pensado en esa pregunta. ¿Quién es la persona? Su mamá, muy bien. El esposo, los hijos. Mire, lo conoce a uno esas personas con las que uno más tiempo pasa, esas personas que están cerca de uno. Dios, por eso nos conoce. Amén. Por eso Dios conoce cada detalle de nuestra vida, porque Él es como ese Padre. Completa y perfectamente Él conoce cada detalle. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que a pesar de que lo conoce así como ustedes, así lo ama. Así nos ama el Señor. Conociendo sus virtudes, conociendo sus defectos, conociendo sus errores, conociendo sus triunfos, conociendo sus alegrías, sus tristezas, aún así el Señor nos ama. Pero también más bonito saber que el Señor conoce cuando nos duele, cuando algo está pasando en nuestro corazón, el Señor lo sabe. Cuando sentimos esas tristezas, el Señor lo sabe también, Él conoce. Él conoce lo que usted necesita. Amén. Él conoce lo que usted necesita más de lo que usted mismo se imagina o de lo que usted mismo cree. El Señor nos conoce. El Señor conoce nuestros gustos. Yo no sé si a alguien el Señor le ha dado gusto. Amén. Pero oiga, ¿y el Señor cómo sabía que a mí me gustaba esto? Porque el Señor lo conoce. Amén. El Señor también conoce nuestras luchas. Él sabe usted con qué está luchando. Él sabe lo que a usted le cuesta. El Señor también lo sabe. Amén. Él conoce todo de nosotros. Y Él conoce nuestro verdadero valor, porque somos sus hijos. Amén. Él conoce realmente quiénes somos nosotros, porque somos sus hijos. Ahora, dice aquí, porque estas palabras que utiliza el salmista, has conocido de lejos mis pensamientos, o sea, que conoce todos los pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Está hablando de cuando usted está haciendo algo y cuando está quieto. También dice aquí, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de usted hablar, ya el Señor sabe lo que va a decir. El Señor ya conoce. Ahora, esto es algo que solamente tiene Dios, conocer las cosas por anticipado. Solamente Él tiene esa capacidad. No solamente conoce sus palabras, conoce sus decisiones antes de que sucedan. Eso tiene por nombre teológico presciencia, no presencia, no, presciencia, preconocimiento. El Señor conoce las cosas antes de que sucedan. Por eso se da lo del espíritu profético, porque el Señor ya lo sabe, ya sabe lo que va a pasar, por eso Él puede enviar un mensaje acerca de lo que va a pasar en el futuro. Por eso a Dios nunca, escuche, a Dios nunca lo cogemos por sorpresa, a Dios nunca lo coge nada por sorpresa, porque Él ya sabe todo lo que va a pasar hasta el fin de los tiempos. Él sabe lo que usted va a hacer mañana, las decisiones. Usted todavía está pensando, ay, no sé qué hago. Ya el Señor sabe qué decisión usted va a tomar. Él lo conoce. Además, Él conoce sus intenciones con las que usted hace las cosas, sus motivaciones. Él las conoce. Porque a veces nosotros podemos hacer cosas buenas, pero no necesariamente con una buena motivación. Pero el Señor conoce perfectamente todo de nosotros. Pero ¿sabe para qué Él utiliza también ese conocimiento? Dice el versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano.
Ese rodear es como cuando dice salga que están rodeados, eh, escoltados. Dios nos rodea, pero ese rodear es un cuidado. Amén. Dios nos está cuidando y tiene su mano sobre nosotros. Dígale al que está a su lado, Dios tiene su mano sobre su vida. Porque aparte de que lo está cuidando, lo está guiando. Amén. El Señor nos guía. Por eso, mire cómo responde aquí el salmista, versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. O sea, no alcanza a comprender eso, esa omnisciencia de Dios. ¿Cómo se llama esa capacidad de Dios? Omnisciencia, que Dios todo lo sabe. No, todo lo sabe, omnisciencia, todo lo sabe, tiene todo el conocimiento y nos enseña a nosotros cuál debe ser nuestra actitud ante ese conocimiento tan grande de Dios. ¿Cómo responder hacia esa omnisciencia de Dios? Con alabanza, con adoración. Aquí David dice que se maravilló, él quedó sorprendido de ver ese conocimiento tan grande de Dios y cómo él siendo tan pequeñito y Dios siendo tan grande, Dios se ocupaba en conocer cada parte de él. Y eso nos enseña que nosotros debemos también ser conscientes de ese conocimiento que Dios tiene de nosotros, que no necesitamos a Dios esconderle nuestras debilidades, nuestras ansiedades, nuestro cansancio, nuestro pasado. Debemos más bien ser conscientes de todo eso para presentárselo a Dios, porque Dios ya lo conoce. A Dios no lo podemos engañar con oraciones bonitas. Dios nos conoce, sabe realmente lo que hay en nuestro corazón. Pero aparte de eso, la palabra de Dios nos muestra algo, otra característica de Dios, es que Dios está con nosotros en todas partes. Amén. Diga al que está a su lado, Dios está con usted en todas partes. Dice el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿En dónde está Dios? Mire, y en la antigüedad la gente pensaba que Dios era el Dios de tal lugar, ¿no? De tal país. No, es que si los logramos traer hasta aquí, hasta nuestro país, acá les ganamos en la batalla porque aquí nuestro Dios nos ayuda. Hay un episodio donde un ejército enemigo enfrenta a Israel y a donde iban eran derrotados. Pero venga, dice el rey, ¿qué es lo que está pasando? Que vamos para la montaña y eran derrotados en la montaña. Vamos para el valle, en el valle eran derrotados. Venga, ¿qué es lo que está pasando? Porque ellos es que nos derrotan. ¿Quién es el que les está ayudando? ¿Qué es lo que está pasando? Pues una era que el profeta sabía para dónde ellos iban. Y lo otro es que Dios no era el Dios de los montes, no era el Dios de los valles, no era el Dios solamente de Israel. Es el Dios de todo lugar. Amén. Es el Dios omnipresente. Es el Dios que está en todas partes, en todo momento. Amén. Por eso esa pregunta que hace David muestra que él ya conocía esa cualidad de Dios. Cuando dice, ¿a dónde iré? ¿A dónde huiré? Porque muestra que no hay ningún lugar ni físico, ni emocional, ni espiritual. No hay un lugar donde uno se pueda esconder de Dios. No sé si ustedes recuerdan una historia de un profeta que quiso huir de Dios.
Y dijo, de pronto si me voy, allá Dios no me pilla. Bueno, no dijo así, ¿no? Yo aquí hablándolo en palabras. Dios le dice a el profeta Jonás, ¿sí se acuerdan de Jonás? Y Dios le da una misión a Jonás y le dice, hágame el favor, Señor, y va y les predica a Nínive y les dice que los voy a destruir a menos de que se pongan a ayunar. Que ayunen todo este tiempo y si no, creo que es en 40 días, Él los iba a destruir. Y como el pueblo de Nínive eran enemigos del pueblo de Israel, era decir, pues cómo yo le voy a ir a predicar a mis enemigos y esta gente como es de mala con nosotros, no, yo no quiero ir por allá. Y entonces coge un barco y se va camino a Tarsis, a España, está de moda, iba para España el Jonás, y ustedes saben qué le pasa allí, ¿no? A Jonás, él huyendo de Dios, porque como Dios era Dios de Israel, él pensaba que Dios iba a quedar allá en Israel y que él iba a poder huir y que en España se le iban a acabar los problemas. Pero no, resulta que una tormenta y se dan cuenta que es por culpa del Dios de Jonás. Y dice Jonás, les voy a decir la verdad, aquí la única solución es que me tiren de este barco. Y lo tiran del barco y llega un pez y ya ustedes conocen la historia. Pero ¿sabe qué es lo bonito de la historia? Lo que pasa dentro de ese pez. Dice Jonás, el libro de Jonás en el capítulo 2 dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Estando allí en el pez. Porque aún ahí en ese lugar, Dios también escucha. Ahí también está la presencia de Dios. Desde el seno del Seol, o sea, del mundo de los muertos, clamé, porque así era como se sentía. Y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Dónde está Dios? En todo lugar, aún cuando uno sienta que está como Jonás en el mundo de los muertos, que está en un lugar inaccesible, inalcanzable, desde allí, hasta allí nos puede alcanzar Dios y nos puede rescatar. Amén. ¿A cuántos Dios los ha sacado de las tinieblas, de lo oscuro, de los problemas grandes, de cuando estaban lejos y decían, Dios por aquí no está? Pues, oiga, hasta un callejón Dios los ha ido a rescatar, los ha ido a traer para su reino. Dios está en todo lugar, amén. Por eso podemos confiar en Dios. Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar, amén. La omnipresencia de Dios es compañía, no vigilancia. Dios no me sigue para acusarme, sino para acompañarme y sostenerme. Dios está conmigo en la depresión, aunque yo no lo sienta. Dios está en el matrimonio, aunque ese matrimonio parezca estancado. Dios está conmigo cuando me equivoco o cuando usted se equivoca como papá, como mamá. Ahí también está Dios.
en ese momento, o cuando usted siente que la vida le queda grande, ahí también está Dios. Y eso nos dice a nosotros, la soledad no es real. Nosotros nunca estamos solos. Siempre Dios está con nosotros. Siempre Dios está con usted y siempre lo está acompañando. Amén. Siempre su presencia está allí. Sea en la oscuridad, sea en el amanecer, sea en lo bueno, sea en lo malo. Siempre la presencia de Dios lo está acompañando. Amén. ¿Cuánto le pueden agradecer a Dios por su presencia? Lo tercero que nos muestra esta palabra es que Dios nos creó. Dígale al que está a su lado, Dios lo creó. Acuérdese. Dice aquí la palabra en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien, en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amén. Aquí la Biblia presenta a Dios como un artesano. Mire que ahí dice el 15, viene que en lo oculto fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra. Usted es una obra de las manos de Dios. Amén. Dios lo creó y creó cada detalle de su vida, cada cosa. Dios la creó. Aún desde el vientre materno, el Señor estaba allí, yo me lo imagino como tejiendo, como fuera, ¿no? Pero allí, cada cosita, cada vasito sanguíneo, cada nervio, cada parte de nuestra piel, todo el Señor allí lo estaba creando, lo estaba haciendo con cuidado. Pero también dice que Él creó, dice, aún nuestras entrañas las formó el Señor, o sea, lo profundo de nosotros, nuestra conciencia, nuestro ser espiritual, todo fue creado por Dios. Por eso lo del aborto, pues no tiene ningún sentido, porque ahí ya hay una vida, ahí ya hay un propósito de Dios, aún desde antes de nacer. No hay que esperar a que nazca, ya ahí hay un ser humano que se está formando con propósito de Dios, porque vemos que aquí Dios ya estaba obrando en ese bebé que estaba en ese vientre. Amén. Entonces la vida humana no comienza al nacer, sino desde antes, desde que está siendo formado en el vientre, y dice que allí Dios ya lo estaba viendo, ya lo estaba cuidando, y Dios ahí en el vientre ya le estaba preparando un futuro. Amén. Allí dice que Él había escrito ya en su libro todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Ahora, teológicamente uno entiende que Dios está preparando nuestra vida, nuestro camino, nuestros días. El Señor ya está diseñando lo que va a pasar en nuestra vida. Pero científicamente, ¿sabe qué es curioso? Los científicos los científicos que creen en Dios, obviamente, toman este versículo que habla de que el 16, mi embrión viera en tus ojos y en tu libro estaban escritas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y ellos lo relacionan, ¿sabe con qué? Con el ADN. Porque en el ADN está la información completa del ser. Apenas está allí ¿cómo es que se llama? El cigoto. El embrión apenas está iniciando, todavía no tiene pelo, no tiene ojos, apenas está allí iniciando, pero ya en el ADN está. ¿De qué color va a ser el pelo? ¿De qué color van a ser los ojos? ¿Qué estatura va a tener? ¿Cuál va a ser su contextura? Hasta el temperamento ya está ahí. ¿Cómo va a ser esa persona? En el ADN, en el libro, ya estaba toda la
información, ¿no? Sorprendente todo lo que hace Dios, ¿cierto? Increíble. Eso es una cantidad de información que, mejor dicho, eso no es la capacidad pues, de una computadora o algo para, como un programa, no, lo supera, pero muchísimo toda la información que hay en el ADN. Impresionante todo lo que hace Dios. Él es nuestro creador. Amén. Y eso nos recuerda, ya lo hemos hablado, pero recordémoslo hoy otra vez, que nuestra vida no es un accidente. Amén. Es un propósito de Dios. Es un propósito de Dios. Dios en todo tiene propósito. Él no se equivoca. Nuestra vida ha sido creada por Dios y Dios le ha dado propósito aún desde el vientre. Y por eso, ¿cuál es la respuesta nuevamente aquí del salmista? Nuevamente se maravilla y dice, oiga, es increíble, Dios es maravilloso. Te alabaré porque maravillosas, formidables son tus obras. Y él empieza a contemplar esa obra de Dios y eso produce en él alabanza y reconoce que su propia vida es una obra magistral de Dios. Dice, es increíble todo lo que Dios hace, qué sabiduría. ¿Usted sí considera que usted es una obra magistral de Dios? A mí no me gusta cuando alguien no se da el valor que tiene. Y, ay, no, es que uno así, uno tan feíto, uno tan flaquito. No, el valor que tenemos para Dios. Hace unos días, creo que fue la semana pasada, aquí a la iglesia me vinieron a visitar unas personas de Cali, unos líderes. Dentro de esos había un joven. Este joven fue elegido. Ustedes escucharon que hace un tiempito estuvo lo de las votaciones de los jóvenes para el Consejo de Juventudes. Ese joven se llama Juan Carlos Briñes. Él salió electo y estuvo aquí. Él nació con un problema genético. Su cara, la mitad de su rostro, está deformada, así como si se derritiera la piel. Le han hecho no sé cuánta cantidad de cirugías para restaurar pues lo mejor posible su aspecto físico. Y escucho a este muchacho hablar, pues uno espera una persona tímida, una persona insegura, le cuesta un poco hablar porque el problema le ha molestado aún la boca. Pero habla con una seguridad y dice, no, es que nosotros tenemos propósito. Yo le digo a los muchachos, ustedes tienen propósito, su vida no es un accidente, ustedes están para que hagan algo especial. Mire, yo lo puedo hacer y si yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer. Oiga, dándole a la gente ánimo, da conferencias en los colegios, habla con los muchachos, habla en esos barrios marginales de Cali para hablarle a los muchachos que le pongan un sentido a la vida y que su vida es valiosa. Y yo decía, tremendo, a pesar de su defecto, él no dice, no, es que mi vida vale menos, es que Dios se equivocó. No, eso ha sido una herramienta para que pueda abrir puertas y para glorificar el nombre de Dios a través de su testimonio. Amén. Digo, si una persona con un problema así porque es tan visible en el rostro, yo sé que a uno no quiere que, ay no, que le salió una mancha, que cualquier cosa, ay ya se siente inseguro. Ahora mire, una persona de estas, cuando uno entiende que es diseño de Dios, que es propósito de Dios, tiene que andar diferente. Amén. Nuestra vida tiene que ser diferente. Tenemos que vivir conscientes de eso y por eso entendía el salmista. No era porque David era muy bonito, muy apuesto y todo eso. No, era porque él entendía que había sido diseñado por Dios. Amén. Y eso nos recuerda entonces que Dios puede hacer todas las cosas. Y eso se llama que Dios es omnipotente. Amén. La tercera característica que nos muestra de Dios, que Dios nos creó con propósito y con valor. Y por eso también es que Dios nos conoce tanto. Pues ¿cómo no nos va a conocer? Pues si Él fue el que nos hizo cada parte de nuestro ser. ¿Cómo no nos va a conocer? Amén. Pero todo esto lleva a una respuesta del salmista. Versículos 19 en adelante dice,
De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el salmista? Que como ve esa grandeza de Dios, Él quiere ser íntegro. Amén. Esa debe ser nuestra respuesta. Dígale al que está a su lado, debemos ser íntegros. O debemos querer ser íntegros por esa grandeza de Dios. Mire, Dios nos conoce. Dios está con nosotros en todas partes. Dios nos creó y nos sostiene. Pues si Dios, que es perfecto, es santo y conoce todas las cosas, como respuesta debemos desear ser íntegros ante Él. Amén. Y rechazar todo lo que se opone a la santidad de Dios. Aquí cuando empieza esta parte en el 19, cuando dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío, no es que Él esté anhelando venganza, no, sino que ¿cuál es el juicio? ¿Qué dice la justicia de Dios? Que Él hará morir al impío. O sea, Él aquí lo que está llamando es a la justicia de Dios. Señor, haga su justicia. Usted es santo, usted es perfecto, usted conoce todas las cosas. Y yo me quiero alinear con el juicio de Dios, con la justicia de Dios sobre el mal. Y cuando habla del impío, el impío no es el pecador. ¿Quién es el pecador? ¿Quién es el pecador? El que peca. Padre, ten misericordia de tu pueblo. Bueno, el que peca es pecador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, David, ustedes recuerdan que David cometió un pecado. O sea que David en ese momento fue pecador, pero en ese momento, porque él se alejó del pecado, pero él nunca fue impío. Impío es que habla más bien de su posición, de dónde está. Aquí estoy con Dios y aquí estoy sin Dios. Estoy alejado de Dios, no quiero saber nada de Dios. Dios es mi enemigo. Ese es el impío, ¿sí? El que está en contra de Dios, no es el que peca. Es el que no quiere a Dios, el que no quiere un pacto con Dios, el que no quiere una relación con Dios. Entonces, por eso él está diciendo, ¿cuál es la consecuencia de ese que no está en el pacto, que odia a Dios? El juicio, el justo juicio de Dios. Y cuando él dice, los aborrezco, no es una cuestión personal, no es que fulanito me cae mal. No, lo que está diciendo es, yo no quiero tener nada que ver con los malos. Yo quiero alejarme de los malos, porque cuando una persona se junta con los malos, ¿sabe qué pasa? Eso afecta su espiritualidad. Eso lo afecta como persona, su forma de hablar, su forma de pensar, afecta. Por eso uno está rodeado de gente impía, claro. Muchos de ellos van a ser hasta nuestros compañeros en el trabajo, en el estudio o el vecino. Pero una cosa es que sea mi amigo, esa persona con la que yo ando, con la que yo estoy, con la que yo mantengo, con la que converso mis cosas íntimas. No, no puede ser. Entonces aquí David está diciendo eso, yo con ellos nada que ver, ellos lejos de mí, ellos no son mis amigos. Obviamente, pues como rey y en sus diferentes situaciones, él se tuvo que relacionar con ellos, pero no eran sus amigos. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que estas personas pueden afectar nuestra espiritualidad. Es más, mis amistades pueden estar reflejando mi espiritualidad. Si yo soy muy aliado con los que hablan mal, con los que están en vicios, ¿cómo? Los que hacen lo malo, y yo soy allí como asociado con ellos, eso está mostrando cómo está mi espiritualidad. Y entonces debemos cuidarnos,
Por ahí un dicho muy sabio, ¿no? Muy antiguo. ¿Ah? No, el que anda en la miel, algo se le pega. Amén. Orar por ellos. A eso sí nos manda el Señor para que ellos conozcan el camino del Señor. Y mire, este salmo, ¿sabe cómo termina? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Señor, examíname. El Señor ya lo había examinado. Ya él sabía que Dios había mirado su corazón y que lo había llevado a caminar en la voluntad de Dios. Pero ahora nuevamente David quiere presentarse a Dios y decirle: yo quiero saber si tomé el medicamento bien, si hice el tratamiento bien, quiero saber si ya estoy aliviado, Señor. Y por eso le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos. Quiere que le muestre si todavía hay algo que no está andando en la voluntad de Dios. Señor, muéstremelo para acomodarlo y para enderezarlo y para andar bien. Amén. Debe ser un propósito de nosotros. No, Señor, tape ahí. Ay, no, que no se dé cuenta. No, no, Señor, muéstreme qué es lo que está faltando, qué es lo que está fallando. Porque uno se puede engañar a uno mismo, pero a Dios no lo va a engañar. Hay muchas personas que se engañan, ¿no? Muchas personas que se engañan. Mire, es muy curioso. Cuando una persona está mal espiritualmente, venga, ¿y usted cómo está espiritualmente? ¿Sabe qué dicen? Bien, yo estoy bien. No volvió a la iglesia, no ora, no lee la palabra. Pero ¿cómo está espiritualmente? Bien, yo estoy bien. Pues no estoy matando, no estoy robando. No, esa no es la regla con la que Dios nos mide. ¿Cómo está mi comunión con Dios? Tengo comunión con Dios, estoy orando, estoy sintiendo en mi vida la presencia de Dios. Veo que Dios está haciendo algo en mi vida, que me está cambiando. Mire, y cuando uno es sensible a Dios, uno se da cuenta inmediatamente cuando no está bien. Cuando uno dice una palabra y uno dice: venga, ¿esto por qué se me salió? Venga, ¿yo por qué me enojé así? Uy, no, eso no es de Dios, ¿cierto? Y uno es sensible a cualquier cosita que no esté en la voluntad de Dios. Amén. Y debemos mirar muy bien, que Dios nos muestre lo que hay en nuestra vida y que nos ayude a caminar en integridad, en santidad. Yo quiero terminar con un pasaje que está en Juan capítulo 10. Dice en el versículo 14. Yo soy, Juan 10:14, yo soy el buen pastor. ¿Y sabe qué pasa con el buen pastor? Conoce bien a sus ovejas. Amén. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor. Dice Jesús, está hablando Jesús. Jesús nos conoce porque Él es nuestro pastor. Él nos conoce bien. Por allá en otra parte dice que no había necesidad de que nadie le dijera nada a Jesús porque Él conocía los pensamientos de los hombres. Él ya sabía lo que estaban pensando. Pero no solamente dice eso, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mira, así como David conocía a Dios y veía esa grandeza de Dios, que es omnisciente, que es omnipresente, que es omnipotente, asimismo nosotros conocemos esa grandeza de Dios. Pero además, dice el versículo 27, ahí en Juan 10, dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Salmo decía que la mano del Señor está sobre nosotros. El Señor nos está guardando y el Señor no va a dejar que seamos arrebatados de su mano. Amén. Debemos seguir allí caminando con el pastor, el que nos da vida eterna, el que ya hizo todo por nosotros, el que dio su sangre en la cruz mostrando
el valor que tenemos para Él, cuánto nos ama y saber que Él quiere estar con nosotros por la eternidad. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie y vamos a orar y pídale a Dios que examine su corazón? Dígale a Dios: Señor, yo quiero seguir esas instrucciones tuyas. Ya el Señor le ha examinado y le ha mostrado si hay algo que debe cambiar o si hay algo que Dios ya le había mostrado en el pasado y que usted ya ha tratado, poderse presentar delante de Dios y decirle: Señor, examíname. Quiero confirmar que he mejorado. Quiero confirmar que has hecho tu obra en mi vida. Dígale: Señor, porque quiero caminar en tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Quiero andar por ese camino de santidad, de integridad, Señor. Dígale: gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios, porque tú todo lo ves, aún lo más profundo de mi corazón. Tú todo lo sabes, Señor. Pero también tú estás en todo lugar, Señor. En ningún lugar puedo esconderme de ti. Por eso quiero vivir en integridad delante de ti, Señor. Dígale: Señor, mi vida te pertenece porque tú la creaste. Soy obra tuya. Mi vida te pertenece porque tú la compraste con tu sangre, Señor. Tu palabra me muestra que tú me conoces profundamente, pero que tú me acompañas fielmente, que tú me formaste con un propósito y que tú me transformas para andar en tus caminos. Señor, ayúdame. Ayúdame a vivir en tu voluntad. Dígale: Señor, gracias por crearme, gracias por amarme, gracias por estar siempre conmigo, Señor, gracias por mostrarme tu camino, Señor. Qué bueno saber que puedo tener esa relación cercana contigo, Señor, de amor. Que tú me miras como tu hijo, que tú me miras como ese tesoro para ti. Gracias, amado Dios. Permíteme maravillarme, alabarte por tus obras, por ese conocimiento tuyo tan grande, por ese poder tuyo tan maravilloso, porque tú estás en todo lugar, Señor, así como estás en esta mañana, en este lugar, Señor. Quiero comprometerme contigo, Señor, andar en tu voluntad. Quiero conocerte cada día más, Señor, para tener cada día un nuevo motivo para alabarte, para buscarte y para estar en comunión contigo. Señor, gracias, porque tú conoces lo más profundo de mi corazón y tú sabes mis anhelos, Señor. Y tú, Señor, tienes camino, un camino para mi vida, para que yo ande en tus propósitos y ese camino me lleva a la vida eterna. Gracias, Señor, porque puedo confiar en ti, en tu presencia, en tu poder y en tu amor. Te alabamos, Señor, y te exaltamos, precioso Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.